todos, espero que estés muy bien, bienvenido a un nuevo vídeo. Viajes astrales, viajes en el tiempo, la realidad como un holograma y nuestra capacidad para atravesar y viajar a través de diferentes dimensiones. Este va a ser el tema del vídeo de hoy. Vamos a estar hablando de unos documentos que eran secretos, esto significa que ahora son desclasificados, y vamos a estar viendo cómo nos hablan de viajes astrales y de cómo el gobierno quería utilizar los viajes astrales y la visión remota como herramienta de guerra. Es un tema muy interesante, así que si quieres ver más videos donde te explico cosas como estas tan fascinantes, por favor déjame un like y suscríbete aquí abajo para ver más. Bueno, pues todo empieza en este documento en 1983, cuando la CIA estaba investigando los viajes astrales, los viajes a través del tiempo y la visión remota, porque querían utilizarlo como herramienta de guerra. Entonces se fijaron que el Instituto Monroe, que investiga las experiencias fuera del cuerpo, había creado este proceso llamado The Gateway. ¿Para qué servía este proceso? Pues servía para conectar los dos hemisferios del cerebro y hacer que funcionaran en sincronía. Por eso se dice hemi-sync, es decir, sincronización de los dos hemisferios. Representa que cuando nosotros entramos en este estado vamos a tener como superpoderes, ¿vale? Nuestro cerebro va a funcionar de forma más rápida. Luego te explicaré mucho más sobre este estado, pero en resumen lo que supone es que tenemos altas capacidades más que una persona normal. Entonces estaban investigando si esto que el Instituto Monroe decía que era verdad, realmente era cierto. Porque como vosotros sabéis, pues cuando hablamos del plano astral es todo muy subjetivo. Pues todos son las experiencias personales de la persona, lo que ha vivido, los sentimientos que tenía, etc. Y claro, al ver esto, pues la CIA era un poco escéptica y envió a personas para corroborar si esto de los viajes astrales era cierto, ¿vale? Querían de alguna forma probarlo. Entonces empezaron a estudiar el proyecto de Gateway. Entonces se basa en que, si no sabes lo que son los binaural beats, pues básicamente son que te ponen dos sonidos en las orejas y entonces esto hace que se te sincronice el cerebro. Robert Monroe se encargaba de utilizar estos binaural beats para que las personas entraran en estos estados alterados de conciencia, donde básicamente pues todo sucede de forma distinta, ¿vale? Tú percibes la realidad de forma distinta y tus capacidades como se multiplican por 10 o por 1000 o por 100. Entonces estaban investigando esto. Él descubrió que se podían producir cambios en el cerebro a través de estos patrones de sonido alterados. Y él se dio cuenta de que los participantes podrían alcanzar niveles de conciencia muy alterados y hasta podían trascender las leyes del espacio y el tiempo. Entonces es todo muy fascinante. Representa que el proyecto de Gateway se creó para que las personas pudieran acceder a sus herramientas internas. Luego te explicaré los diferentes niveles de conciencia que hay, pero esto se basa en que tú tienes que tener, cuando empiezas este proyecto, tienes como unas direcciones internas y eres capaz de conectar con una parte interna de ti que lo sabe todo. Yo interpreto que esto sería como un yo superior. Y también te dicen que gracias a este procedimiento vas a ser capaz de tener acceso al conocimiento intuitivo del universo. ¿Qué significa conocimiento intuitivo del universo? Intuitivo. Pues significa los registros akáshicos. Vas a tener una visión holográfica de la realidad, es decir, lo vas a poder ver todo, vas a poder ver toda tu vida. Entonces es súper interesante, como te he dicho. Y como he dicho, pues Robert Monroe investigaba esto, que va a ser muy importante. En inglés se llama FFRs, que es Frequency Following Response. No sé cómo se dice en español, se diría binaural beats, pero básicamente el experimento se basa en crear estados alterados de conciencia con estos dos sonidos que te ponen en las orejas, y esto lo que va a hacer es que el cerebro tiene que crear una onda que va a igualar a los dos tonos.
Se dice que se llama The Gateway porque lo que esto hace es nos va a abrir ventanas en nuestra consciencia para que nosotros seamos capaces de tener acceso a mucha más información. Entonces, hay diferentes niveles de consciencia que tú puedes alcanzar. Se alcanzan mediante procesos como hipnosis o con los binaural beats. Entonces, lo que esto sucede es que cada estado de conciencia que tú alcanzas, eres capaz de percibir la realidad de una forma distinta. Es el estado más bajo y representa que es meditación relajada. Que significa que lo que vas a tener es direcciones internas mejoradas. Y lo que te va a suceder en este estado es que vas a trascender las leyes del espacio y el tiempo. En el documento se nos dice que la sugestión mental es muy importante, pues como te he dicho en otros videos, todas estas técnicas de hipnosis, viajes astrales, viajes a través del tiempo, si tú no crees en ellos, no te va a funcionar. Entonces, como he dicho, es muy importante que tú creas en todas estas prácticas antes de ponerlas a cabo. Entonces, esto era solo una pequeña introducción. ¿Qué nos dicen los documentos de la CIA? Pues todo empieza con una carta de un coronel que recibió la tarea de investigar el proyecto de Gateway. Entonces él nos dice que le costó muchísimo hacerse una idea de qué era este proyecto, ya que representa algo completamente subjetivo que depende de la experiencia del participante. Y nos dice que tuvo que recurrir a modelos biométricos de otro científico, que hablaremos más adelante, que se llamaba Isaac Bentov. Entonces, él lo que hace es empieza a estudiar estos modelos biométricos, empieza a estudiar mecánica cuántica, para intentar descubrir cómo funcionaba la consciencia bajo EMI-Sync. Es decir, quería saber cómo funcionaba esto de los estados alterados de consciencia, cómo sincronizábamos el cerebro. Y él quería, digamos, ponerlo de forma objetiva. Quería sacar un poco esta idea de que los viajes astrales no son reales. Entonces este comandante nos dice, antes de empezar a analizar el proceso de The Gateway, que para entender estos conceptos debemos dejar atrás nuestras creencias y debemos expandir nuestra idea de lo que creemos que es normal. Pues nos va a ser muy difícil entender esto si tenemos creencias arraigadas, porque esta realidad astral, como he dicho, pues si nosotros queremos entenderla, si queremos acceder a ella, debemos de romper con estos patrones de creencias. Y él nos cuenta una anécdota de un renombrado físico que se llamaba Niels Bohr, y dice que cuando el hijo de Bohr estaba estudiando algunos conceptos y no los entendía, su padre le dijo: no entiendes esto porque no estás pensando, simplemente estás pensando de forma lógica. Lo que esto significa es que el físico le estaba diciendo a su hijo: no pienses como todo el mundo, simplemente piensa de forma distinta y obtendrás éxitos que nadie ha obtenido. Entonces esta es un poco la metáfora de la primera parte del informe de Gateway, es que nosotros pensemos más allá de lo que la sociedad nos dice y obtendremos cosas distintas, obviamente. Entonces se describen 3 técnicas para alterar la consciencia. La primera de ellas es hipnosis, luego las voy a explicar, biofeedback y la meditación trascendental. ¿En qué se basa la hipnosis? Pues se basa en que nosotros tenemos 2 hemisferios cerebrales. El derecho, que se encarga de seguir patrones y es pues más orientado hacia la creatividad, etc. Y luego tenemos el patrón izquierdo, que es la parte racional, la parte que se encarga del comportamiento social, también se encarga de pues resolver problemas. Y lo que nos dice The Gateway es que si nosotros conseguimos acceder a la parte derecha del cerebro, podremos conseguir estos estados alterados de conciencia.
Pues ¿qué sucede aquí? Sucede que para acceder a la parte derecha del cerebro tenemos que dormir de alguna forma la parte izquierda. Y esto se hace mediante hipnosis. Entonces, mediante estas técnicas conseguimos acceder a la parte derecha, porque lo que hace la parte derecha es sigue a la parte izquierda. Entonces, básicamente, para que lo entiendas, cuando nosotros estamos en la vida normal, si alguien nos dice actúa como si fueras un pollo, tú no lo vas a hacer, porque lo que sucede es que tienes una parte de tu cerebro que se encarga de resolver problemas, que es la izquierda, y va a analizar esa información y va a decir, pues no voy a hacer esto porque no tiene ningún sentido, esto es tonto, es estúpido, no voy a actuar como un pollo. En cambio, cuando tú estás mediante hipnosis, representa que acceden a la parte izquierda del cerebro, derecha, perdón, y no tienes ninguna parte que te cuestione eso, porque no está desactivada. Entonces tú lo que harías es actuar como un pollo, para que te hagas una idea de cómo funciona el comportamiento mediante hipnosis. Y en esta técnica la persona se va a enfocar en visualizar una energía que sube por la columna, y esta energía va a afectar, va a crear unas ondas, que lo que van a hacer es afectar a la materia gris del cerebro y luego va a afectar a los ventrículos, y esto lo que va a hacer es que te va a crear un estado alterado de conciencia y tú pues vas a ser capaz de entrar en estos estados que te he contado antes. Luego está la técnica biofeedback, que es muy complicada, y este método utiliza la parte izquierda del cerebro y se basa en que la parte izquierda visualice lo que desea y luego envíe esa señal a la parte derecha del cerebro para detonar los sentimientos apropiados. Es un poco complicado. Para esta técnica se utiliza un termómetro digital y básicamente es una técnica que nos permite tener resultados mucho más objetivos. Porque si tú, por ejemplo, estás utilizando la técnica de biofeedback, lo que te van a hacer es, si tienes un problema en la pierna derecha, pues te van a tener un termómetro digital y tú te vas a enfocar psicológicamente, con tu mente, en intentar sanar esa pierna. Y si eso funciona, pues a partir del termómetro lo vas a saber. Es un poco complicada, como he dicho, pero esta es una técnica de este programa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir con The Gateway? Se nos pone el ejemplo de que nosotros, cuando estamos en nuestra vida diaria, nuestra mente es como una lámpara, emite luz de forma caótica en múltiples direcciones. Entonces, cuando nosotros estamos bajo el MiSync, que es la sincronización cerebral, lo que va a sucedernos es que nuestro cerebro se va a volver como un rayo láser. Entonces vamos a tener este estado de mente enfocada que se va a multiplicar nuestras capacidades por 1000 o por 100. Entonces se compara con una lámpara ineficiente y luego se va a convertir en un rayo láser que va a ser muy eficiente. Entonces, como he dicho, ¿cuál es el propósito de Gateway? Pues es que tú accedas a conocimiento intuitivo del universo, a esta parte de ti, gracias a estos ejercicios de hipnosis, meditación trascendental, biofeedback, y vas a tener mucho más conocimiento, y representa que si tú haces este programa, pues siempre vas a tener ese recurso, esa herramienta interna, ¿vale? Lo vas a poder acceder siempre, porque como ya sabes cómo hacerlo, pues es un recurso que tú vas a tener. Gracias a este procedimiento, el cuerpo humano se convierte en un oscilador. Lo que va a suceder es que vamos a resonar con la esfera electromagnética de la Tierra y nuestro cerebro va a empezar a emitir una onda que va a hacer que nos sintonicemos con mentes similares, podemos utilizar la telepatía, etc. Entonces, para McDonald, que es el coronel que escribe este informe, el ser humano, cerebro, conciencia, todo lo que nos rodea es un complejo sistema de centros energéticos. ¿Qué significa esto? Pues todos son centros energéticos
y cuando hay cuando hay variaciones en esa energía, eso es lo que crea nuestra conciencia. Los estados de la materia son variaciones y la conciencia humana es una función de la interacción de energía entre algunos de esos estados. Bueno, la parte número 4 ya nos va a hablar de hologramas. Es muy interesante. Hoy se puso todo en mi contra para grabar porque hay un montón de ruido. Porque el Instituto Monroe pues nos pone a nuestra disposición una serie de cintas que nosotros podemos escuchar y tienen unos sonidos que si nosotros escuchamos pues representa que nuestro cerebro va a entrar en emisync. Pues no creo que eso funcione, porque el documento nos dice que si nosotros queremos entrar en emisync tenemos que haber estado realizando meditación trascendental por al menos 20 años. Entonces probablemente no vaya a funcionar. Hay muchas personas que lo intentan. Si tú buscas emisync en YouTube, probablemente encontrarás estos binaural beats que te tienes que poner en las dos orejas, pero mucha gente pues dice que no funciona. Vamos a estar hablando mucho más de esto en un próximo vídeo. Si te quieres buscar más información de esto, te recomiendo que veas una película que habla de todo este tema de cómo el ejército de los Estados Unidos quería utilizar la visión remota, los viajes astrales, como herramienta de guerra. Esto es algo que se representa en la película Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Y pues básicamente ahí se ilustra cómo el ejército quería utilizar estas técnicas y como realmente hay viajeros astrales que nosotros no sabemos, pero están protegiendo zonas donde existen secretos del gobierno. Por ejemplo, en el Pentágono sería una zona donde hay escudos astrales en la realidad holográfica. Es decir, hay personas que están en el astral y que tienen como encargo proteger esa zona por los secretos que hay ahí. Y este es un poco de lo que nos habla este documento, de cómo se utilizaba pues para proteger a los secretos de Estado, los viajes astrales. Y realmente esta primera parte termina con el coronel diciéndonos que nosotros debemos de abrir nuestra conciencia, expandir nuestra idea de lo que creemos que es normal. Y entonces tendremos acceso a este conocimiento intuitivo del universo. Porque ahí es realmente donde se encuentra todo. Tendremos la capacidad de ver la realidad como un holograma, como un todo. Pues fue un vídeo con muchas ideas. La segunda parte va a ser sobre hologramas y es realmente fascinante. Y ya vamos a hablar de cómo Bentov nos dice que nuestra mente es un holograma, la realidad es un holograma, todo es un holograma. Y si te interesa, déjame un like. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.